acuerdo, ya estamos grabando. Como os decía, bueno, vamos a hacer un seminario bien cortito porque tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y la idea de este seminario es entender quién es un buen candidato, qué persona es buena candidata para utilizar auriculares Marí. Os recuerdo que hace un año aproximadamente, un poquito más de un año, introdujimos al mercado una tecnología nueva, todavía es pionera y única en el mercado, donde en los audífonos RIE o RITE o RI, como lo queráis llamar, donde los auriculares van en el oído, introducíamos no solo el auricular, sino que introducíamos también un micrófono. Esto lo hacíamos por algo muy sencillo, y es que las personas tenemos un pabellón auricular, una oreja que sirve para algo más que colgar pendientes, colgar gafas y poco más. Nos sirve también para captar el sonido, sirve como radar, sirve para amplificar de forma diferente el sonido en función de su frecuencia y del ángulo, sirve para localizar sonidos tanto en el ángulo como en la distancia y por tanto sirve para que la persona pueda decidir de una forma consciente lo que quiere escuchar y lo que no, haya ruido o no lo haya. Claro, esto nosotros lo llamamos audición orgánica. ¿Por qué? Porque realmente es la forma natural de escuchar a través del conducto auditivo y el tímpano es donde recepcionamos ese sonido. Fijaros que los audífonos, la mayoría de los audífonos que adaptáis, que son retroauriculares o RIEs, tienen los micrófonos aquí detrás y por tanto se saltan el pabellón auricular. Y por tanto se saltan, no tienen en cuenta esa resolución de señal natural del pabellón auricular y esa captación del sonido como radar, esa localización espacial, también se la saltan y por tanto una persona con audífonos tradicionales, pues en un entorno ruidoso les cuesta mucho entender porque han perdido esa capacidad de localización. Nosotros queremos recuperar eso y nuestros sistemas buscan la mayor localización posible y por tanto una audición lo más natural posible, es lo que llamamos audición orgánica. Y eso lo hemos hecho incorporando un auricular nuevo que se llama Marí. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Marí y cómo lo introdujimos y las posibles consecuencias que esto haya tenido en vuestras adaptaciones si ya lo habéis probado. Bien, Marí son las siglas de Microphone and Receiver into the Ear, es decir, un micrófono y un auricular en el oído, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es tener, perdón, que se me ha ido la pantalla, tener lo que llamamos un sonido único. ¿Por qué? Porque vamos a recepcionar el sonido en el conducto auditivo igual que lo hace una persona norma oyente. ¿De acuerdo? ¿Esto qué vamos a conseguir? Primero, mayor calidad de sonido. Todos los test que estamos haciendo demuestran que hasta un 90% de las personas con Marí reciben el sonido con mayor calidad. Vamos a conseguir también que la localización sea mayor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ese radar que es el pabellón auricular y, por tanto, al tener más localización sonora, las personas van a poder decidir de una forma consciente a qué sonido de todos los que le llegan quieren prestar más atención y a cuáles no. Hasta un 10% más de personas utilizando Marí consiguen localizar de dónde viene el sonido, si de delante, de detrás o de algún ángulo diferente. Y además, uno de los problemas que tienen los audífonos generalmente es que el tener los micrófonos detrás del pabellón auricular, que es el peor sitio donde se generan las turbulencias cuando hay viento, pues esto genera mucho ruido en situaciones al aire libre. El hecho de situar un micrófono dentro del conducto auditivo implica que dejamos de utilizar, en el caso de que haya viento, los micrófonos traseros y, por tanto, de una forma natural reducimos ese ruido del viento sin necesidad de algoritmos. Podemos reducir hasta 15 decibelios el ruido del viento en situaciones de aire libre sin necesidad de ningún tipo de algoritmo. Una reducción totalmente natural. Bien, entonces estaríamos utilizando el pabellón auricular para un sinfín de cosas. Claro, esto implica que el hecho de tener un auricular y un micrófono en el conducto auditivo implica que el riesgo de acoplamiento es muy alto porque todo el sonido que sale del auricular es susceptible de entrar por el micrófono de una forma muy sencilla porque están pegados y por tanto el riesgo de que el audífono pite es increíblemente mayor que con un auricular cuyo micrófono está muy alejado detrás de la oreja. Tanto ReSound One en la marca de ReSound como Belton Imagine
en la marca de Belton, que son los audífonos homólogos que utilizan la tecnología Marie, tienen un sistema antiacoplamiento, un sistema antifeedback muy potente, mucho más potente que nuestras versiones de audífonos anteriores, ReSound Lynx 4 o Belton Amaze en la marca Belton. De manera que podemos utilizar el sistema Marie con garantías, pero obviamente no es un sistema antifeedback infalible. El riesgo de acoplamiento está ahí, es mucho más alto. Es verdad que el antifeedback será capaz de quitarlo en muchas circunstancias, pero el riesgo de acoplamiento existe y, por tanto, podemos tener problemas de feedback, de pitidos. Y es ahí donde probablemente las personas que hayan hecho adaptaciones con Marie hayan encontrado algunas dificultades en algunos casos. Por eso hemos querido hacer este seminario para entender y para encontrar los requisitos necesarios que debe de cumplir una persona para que pueda ser candidata a Marie. ¿De acuerdo? Os recuerdo que tanto en ReSound como en Belton tenemos 3 formatos RITES que pueden utilizar el auricular Marie. Claro, el auricular Marie es un poquito más grande de lo habitual porque lleva dentro de la cápsula ese micrófono incorporado. Vamos, tendríamos el RIE recargable, que no tiene pila sin aire, sino que tiene una batería de ion litio. Tendríamos el RIE pila 312, el más pequeñito de todos, y el RIE pila 13 de sin aire. Los 3 pueden utilizar la tecnología Marie. Y Marie es uno más de todos los auriculares Surfit 3 que os ponemos a vuestra disposición. Tendríamos el Low Power, el menos potente de la gama, el Medium Power, el High Power, todos esos 3 podríamos adaptarlos con tulipas de silicona, con micromoldes o incluso encapsulados en moldes en case, esas carcasas cerradas. Tendríamos el Ultra Power, el más potente para pérdidas entre severas y semiprofundas, que solo puede ir encapsulado. Y además tenemos el Marie. El Marie lo vamos a reconocer como MM y solo va a tener una potencia. ¿Por qué? Porque dado que el riesgo de acoplamiento es muy alto y el antifeedback, siendo mejor, tampoco es infalible, todavía no tenemos un antifeedback que nos pueda dar garantías de tener una potencia súper alta en una cápsula donde el micrófono y el auricular están juntos. Por tanto, el Marie va a tener solo una potencia que va a ser una potencia bastante alta para lo que es este tipo de auricular. Es decir, nos va a poder cubrir pérdidas auditivas de hasta 80 decibelios en las frecuencias graves y medias y en torno a los 95 decibelios aproximadamente en las frecuencias más agudas. Es decir, podemos cubrir pérdidas bastante interesantes. Una persona que tenga una pérdida auditiva que se salga de ese rango de adaptación, por la parte de abajo ya no podríamos ir con un auricular Marie, sino que tendríamos que ir con un auricular HP o MP o Ultra Power más potente para poder cubrir esa pérdida auditiva. Muchos de vosotros habéis utilizado Marie, algunos con grandes, grandes resultados, con una satisfacción de los usuarios muy grandes, otros no tanto. Y vamos a ver por qué esos que no tanto, por qué ha ocurrido esto, por qué no en todas las personas ha ido bien, ¿de acuerdo? Recordaros también que con los auriculares Surfit nosotros introdujimos nuevos acopladores, nuevas tulipas de silicona, una que sería la abierta, que es totalmente agujereada, que permite entrar y salir el aire y el sonido. Otra, la tulip, que es solo un tamaño que abre y cierra en el conducto en función del diámetro del mismo. La Power, que era esa doble seta, que sería el acoplador más oclusivo. Y entre el tulip y la Power incorporamos un acoplador que no teníamos antes, un acoplador nuevo que es el cerrado, que estaría a caballo en oclusión entre el tulip y el Power. Ocluye más que el tulip y ocluye menos que el Power. Y utilizaríamos unos u otros en función de las necesidades de oclusión que pudiera tener la persona. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué requisitos son necesarios para decidir si una persona es o no buena candidata para utilizar Marie. Requisito número 1. Es muy importante. Nosotros, en el rango de adaptación que hemos publicado, como decía antes, Marie cubriría hasta 80 decibelios en graves medios y en torno hasta los 95 100 decibelios en las frecuencias más agudas. Esto fue lo que publicamos en un principio. Sin embargo, hemos visto que en algunos casos, incluso donde la pérdida auditiva está dentro de ese rango, la adaptación no ha ido 100% como hubiéramos querido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido estudiar todos los casos que han ido mal, todos los casos que han ido bien y ver qué ha ocurrido. Y nos hemos dado cuenta de que podemos dividir este rango de adaptación en dos.
Y esto lo hemos enviado, muchos de vosotros lo habéis recibido seguro, en un PDF, donde ese rango de adaptación se divide en dos. Un rango gris clarito y un rango gris oscuro. El rango gris clarito cubriría pérdidas de hasta 40 decibelios en las frecuencias graves hasta 1000 Hz y bajaría hasta 70 decibelios en las frecuencias de 1500 a 8000. Y el rango gris oscuro cubriríamos hasta frecuencias entre 40 y 80 decibelios en las graves medias y hasta 95 decibelios, partiendo de 70 en las frecuencias medias y agudas. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos hecho esta partición en el rango de adaptación? Tenerlo siempre presente. Siempre que tengamos una curva que, primero, los requisitos, que las personas, obviamente, estén cómodas con acopladores oclusivos. Eso es muy importante. Vamos a intentar con Marí ocluir el conducto lo más posible. Y entonces tienen que estar cómodas con esa oclusión. Obviamente que la anatomía del oído sea normal, que no tenga características inusuales en cuanto a curvaturas raras, crecimientos óseos, cerumen, estas cosas. Que las pérdidas auditivas no sean muy pronunciadas, es decir, que no tengan una caída muy grande, muy pronunciada entre una frecuencia y otra, que no haya una caída muy pronunciada. Eso es importante. Importante también que la ganancia, cuando hagamos la curva de la calibración del antifeedback, no entre más de 10 decibelios en las curvas de ganancia objetivo. Lo vamos a ver después. Y por último, que los umbrales de adaptación, la pérdida auditiva que hayáis medido con el audiómetro, entren o en la zona gris clara o en la zona gris oscura, pero que no la crucen. Vamos a ver esto paso a paso. Os lo he puesto en rojo los requisitos más importantes. Vamos a ver el requisito número 1, ¿de acuerdo? Bien, pues, como os decía, es importante que la pérdida auditiva, primero, no tenga caídas muy pronunciadas, entre una frecuencia y la siguiente, que la caída no sea excesivamente pronunciada, y segundo, que entre dentro de o bien del rango gris claro o bien del rango gris oscuro, pero que no lo crucen. Por ejemplo, en el caso de la audiometría de la izquierda, esa persona sería buena candidata. ¿Por qué? Porque su pérdida auditiva está totalmente metida en el rango gris claro. Mientras que la pérdida de la derecha no sería buena candidata porque entre 2000 hercios y 3000 hercios hay una caída tremenda. Es decir, estamos perfectamente en graves y de repente de una frecuencia y otra hay una caída muy grande. Esta persona podría tener problemas de adaptación porque el sonido podría resultar un poco metálico. Sin embargo, la persona de la izquierda sería muy buena candidata. Vamos a poner otros dos ejemplos. Audiometría de la izquierda. Esta audiometría vemos que tiene pérdida auditiva, donde algunas frecuencias están en la zona gris clara y algunas otras frecuencias están en la zona gris oscura. Es decir, la audiometría cruza ambas zonas sombreadas, ¿no? Estarían entre las dos áreas. Mientras que la persona de la derecha, la persona B, tiene la pérdida auditiva completamente metida dentro del rango gris oscuro. Entonces, como os decía, es importante tener esto en cuenta porque la persona B sería buena candidata, dado que todos los puntos de la pérdida de audición están dentro de la zona gris oscura, mientras que la persona A no sería buena candidata porque la audiometría cruza las dos zonas sombreadas. Hay unos puntos que están en la zona gris clara y otros en la zona gris oscura. Esto es muy importante y no lo dijimos en el lanzamiento del producto. Nos hemos dado cuenta después de los estudios que hemos realizado. Si cumplen estos requisitos, que esté o en la zona gris clara o en la zona gris oscura, podemos tener garantías de que la audición va a ser alucinante y vamos a tener más calidad de sonido y mayor localización. Requisito número 1. Esto lo vais a ver también, como decía, en el PDF que en su día os enviamos. Si no lo habéis recibido, hablad con vuestro comercial para que lo recibáis. Es una guía donde vais a encontrar todos estos requisitos. En este caso, vemos que dentro de las dos primeras es candidata la persona que tiene toda su audiometría en la zona gris oscura, mientras que no es candidata la persona que lo cruza. Y en la parte de abajo no sería candidata la persona de la izquierda, por lo que decía que los graves están perfectamente conservados y la caída es muy grande. Obviamente, si después de un par de años cambia la audiometría,
pues tendríamos que ver, es probable que la persona se haya acostumbrado ya al sonido y a la calidad de percepción y localización del marí y no haya ningún problema. En el caso de que hubiera algún problema, pues tendríamos que pensar en un auricular diferente, ¿de acuerdo? En el programa de adaptación no vais a ver esta partición, vais a ver el rango de adaptación completo, no vais a ver esta partición. Por eso yo creo que es interesante tener este PDF, este documento, para haceros una idea de cuál es el rango que nosotros os recomendamos, ¿de acuerdo? Efectivamente, como os decía, si llega un momento en que la pérdida ha cambiado mucho y el auricular marí empieza a percibirse como más metálico, no creo que ocurra porque la persona ya se habrá acostumbrado a ese sonido, pero si eso ocurriera, tendríamos que pensar en un auricular diferente, o el L, o el M, o el H, o el U, dependiendo de cuánto haya cambiado la audiometría. Bien, vamos a requisito número 2. Cumpliendo el número 1, ¿cuál es el requisito número 2? Bien, en el programa, en la última versión que os hemos puesto a vuestra disposición, la 1.12, vais a ver que a la hora de poner el acoplador o micromolde que estáis utilizando, el programa os pone el que recomienda para la audiometría. Si desplegáis, vais a ver siempre con una medallita el acoplador que el programa os recomienda para la audiometría que habéis puesto, ¿vale? Bien, pues en el caso de los auriculares Marí, nosotros os vamos a recomendar que ocluyáis lo más posible siempre que el paciente soporte esa oclusión. Y os vamos a pedir que empecéis siempre con el acoplador cerrado, el que tiene una sola seta, como la opción menos oclusiva. Es decir, nunca hagáis adaptaciones Marí con el acoplador abierto totalmente agujereado. En el caso de que el acoplador cerrado sea muy oclusivo y la persona no lo aguante porque el sonido le retumbe, aquellos casos donde a lo mejor los graves están perfectamente conservados, en ese caso probad el acoplador Tulip como la opción más abierta. Probadlo a ver qué tal. Pero intentad siempre partir del acoplador cerrado. Hemos visto que las personas que han utilizado Marí con acoplador abierto han tenido un grado de satisfacción no del 100%, porque el sonido empieza a ser un poco más metálico. Obviamente el riesgo de acoplamiento aumenta mucho más y el antifeedback, a pesar de quitar el pitido y que el audífono no pite, el sonido empieza a ser más metálico. Por tanto, insisto, partid siempre de acopladores lo más oclusivo posible. Y la opción más abierta, en el caso de que sea necesaria, que sea la Tulip. Habría que probarlo. Pero si es posible, ocluir más. Os hemos puesto en ese documento, en la zona de la derecha, esos dos rangos partidos y qué acopladores irían bien. En el rango de arriba, en aquellas pérdidas que son más leves, pues la opción recomendada sería la Tulip como la opción más abierta, la cerrada o el micromolde. Mientras que en las pérdidas auditivas que son más severas, pues os hemos puesto el recomendado, el acoplador Power, que es más oclusivo, de doble seta, o el micromolde. Esas serían las opciones recomendadas. Requisito número 2. Nunca hacer adaptación Marí con acoplador 100% abierto. Si hemos cumplido el 1 y hemos cumplido el 2, ¿cuál sería el último requisito? Requisito número 3. Vamos al programa de adaptación con el acoplador que hemos elegido, que vemos que puede ser oclusivo, pero que el paciente lo aguanta, y vamos a hacer la calibración del sistema antifeedback. Bien, en el programa de adaptación, la 1.12, habréis visto que esta pantalla ha cambiado un poco. Habréis visto que las áreas de riesgo de acoplamiento cuando hacemos la calibración son de color rojo y azul, antes eran grises, para que queden mucho más claras, que se vean bien cuál es el riesgo de acoplamiento. Tened en cuenta que la calibración por defecto se va a hacer con los audífonos apagados, o sea, en mute. No penséis que no funcionan. Una vez que paséis a la pantalla de adaptación tendréis que desmutarlos, quitar ese silencio. Y esto lo hemos hecho así porque, claro, antes de calibrar el audífono puede pitar porque el antifeedback está desactivado. Para que el paciente, antes de calibrar, no esté incómodo con ese posible pitido, van a entrar en silencio, calibramos y después tendréis que quitar ese silencio. Vais a ver también que en el caso de que haya que cambiar el acoplador porque el riesgo de acoplamiento sea muy alto, ahí mismo podéis actualizar los acopladores. Y vais a ver también unas curvas que son las ganancias objetivo en función de la regla de cálculo para la audiometría que hemos puesto en el sistema. MSG son las siglas de Maximum Stable Gain, ganancia máxima estable que podríamos dar, ¿de acuerdo?
Si actualizáis acopladores, pues os daría la opción de cambiar unos acopladores por otros y volver a calibrar si fuera necesario. Y en la pantalla de adaptación vais a ver, antes aparecían dos curvas grises y ahora vais a ver nada más que una curva gris. Esa curva gris no es el riesgo de acoplamiento, ya lo hemos visto en la pantalla anterior. Aquí es donde el antifeedback, una vez que se ha activado, puede entrar en desestabilización. Es decir, si entramos con la ganancia de esa curva gris, es probable que el audífono siga sin pitar, porque el antifeedback está trabajando, pero puede hacerse inestable, que a lo mejor la persona, si se pasa la mano, se peina o algo así, puede pitar en ese momento, ¿no? Entonces hay que intentar no entrar en esa curva gris a ser posible. Esa curva gris, si no aparece, es que no hay riesgo de que el antifeedback se desestabilice. Si hemos calibrado y el antifeedback está activado y esa curva gris no aparece, es que no hay riesgo de desestabilización. Eso estaría genial. Eso significa que probablemente la adaptación está siendo muy oclusiva y el sonido que sale por el auricular no entra por el micrófono de una forma sencilla. Eso sería una situación óptima. Entonces, vamos a utilizar para el requisito número 3 la calibración del antifeedback y la curva gris de estabilización que vais a ver en la pantalla de adaptación. Bien, pues, ¿cómo la vamos a utilizar? Fijaos, si veis que la curva del riesgo de calibración entra 10 o más decibelios, entre 10 o 12 decibelios o más, dentro de las curvas de ganancia objetivo, significa que el riesgo de acoplamiento con el acoplador que hemos utilizado es muy grande. Y puede ser que después el sistema antifeedback, como vemos en la pantalla de la derecha, queda muy desestabilizado y, por tanto, puede que el audífono no pite, pero puede que el sonido sea metálico. Entonces, vamos a intentar que cuando hagamos adaptaciones con Marí, la curva de calibración de antifeedback no entre más de 10 o 12 decibelios dentro de las curvas de ganancia objetivo. ¿De acuerdo? Si eso ocurriera, tendríamos que cambiar a un acoplador un poco más oclusivo y volver a calibrar para verificar que hemos reducido ese riesgo de acoplamiento. Esto es súper importante. ¿Ok? Y bueno, pues una vez que hemos hecho eso, pues vamos a verificarlo. En el caso de que, como veis en la pantalla, el riesgo de acoplamiento haya entrado mucho dentro de las curvas objetivo, va a implicar que no podríamos hacer la adaptación con un acoplador Marí, porque el sonido sería excesivamente metálico. Y os va a aparecer una nota en esa pantalla de calibración que dice riesgo de feedback en situaciones dinámicas. Puede que el audífono no pite, pero en situaciones dinámicas donde a lo mejor estoy cerca de una pared o me estoy peinando o me suelto el pelo, puede ser que entonces llegara a pitar. Entonces nos dice, considere cambiar el acoplador a un acoplador más oclusivo o a un micromolde si fuera posible y volver a calibrar, ¿de acuerdo? Para conseguir que esa curva no entre más de 10 o 12 decibelios en las curvas de ganancia objetivo. Si no lo conseguimos, aún ocluyendo más, entonces esta persona no sería buena candidata para un auricular Marí y tendríamos que barajar la opción de elegir un auricular diferente. Todos estos requisitos son solo para Marí. Y habiendo cumplido esos 3 requisitos, que lo vais a ver también en el documento que os hemos enviado y en el caso de que no lo hayáis recibido, insisto, pedidlo a vuestro comercial o al departamento de marketing para que os lo envíe o incluso atención al cliente, vais a ver esto reflejado en ese documento. No dejad que esa ganancia, ese riesgo de acoplamiento entre mucho en las curvas de ganancia. Habiendo conseguido esos 3 requisitos, os garantizamos que la satisfacción de los usuarios con un auricular Marí es excepcional. Es verdad que probablemente en un ambiente ruidoso tengan menos, la opción de Marí tenga menos reducción de ruido que un sistema direccional tradicional que filtraba todos los sonidos laterales y traseros. Es probable. Pero ¿qué ocurría? Que los sistemas tradicionales de direccionalidad, al filtrar sonido lateral y trasero, es verdad que yo entiendo perfectamente a la persona que me habla por delante, pero si tengo personas que me hablan a los lados o por detrás, como los audífonos lo han filtrado, no las oigo y, por tanto, no puedo decidir escucharlas aunque yo quisiera. Un normoyente no le pasa eso. El normoyente oye ruido en un bar, pero también puede decidir a qué sonido de los que escucha le presta más o menos atención. Y llega un momento en que sensorialmente nos olvidamos de aquellos sonidos que no queremos.
de aquellos ruidos que están en el ambiente. Bueno, pues la filosofía es que las personas con Marí tengan una audición orgánica lo más parecido posible a una persona normoyente, pudiendo localizar los sonidos y pudiendo discriminar de una forma consciente aquellos que no les interesan. Con estos tres requisitos, como decía, conseguimos ese objetivo. Es probable que en un futuro consigamos un sistema antifeedback todavía más potente que nos permita eliminar estos requisitos o incluso tener auriculares Marí con un rango de adaptación mayor para pérdidas auditivas superiores. Vamos a ver qué ocurre en un futuro. Hemos empezado con esta tecnología. Yo creo que el futuro irá por esta vía de que los sonidos se perciban directamente en el conducto auditivo como las personas normales y no detrás de la oreja, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Y bueno, sin más, deciros que probéis Marí, utilizad estos tres requisitos para conseguir adaptaciones más satisfactorias e id dando vuestro feedback de qué está ocurriendo con vuestros pacientes si llegamos a esa satisfacción que buscamos. En cuanto al ultrafoco que nos pregunta Gerardo, el ultrafoco no tiene nada que ver con Marí. Ultrafoco sí que es un sistema direccional muy potente que solo amplifica el frente. Ahí sí que estamos utilizando los micrófonos tradicionales del audífono para generar un sistema direccional donde estamos filtrando todos los sonidos laterales y traseros para focalizarnos en el frente en aquellas situaciones de extremado ruido, ¿de acuerdo? El micrófono del Marí lleva un filtro que es un filtro muy parecido al Celustop del propio auricular, pero más pequeñito. También deciros que ese filtro lo podéis cambiar. En principio se va a obstruir menos que el filtro auricular. ¿Por qué? Porque el filtro del micrófono está orientado hacia afuera, le va a dar menos el cerumen, obviamente. Pero si se obstruye, podéis cambiarlo. Los filtros van en unos blister, igual que los filtros Celustop del auricular, van en unos blister con palitos, con 8 palitos, para poder cambiarlos, ¿de acuerdo? También nos pregunta José García de la Cova, ¿mejoraría en ambientes ruidosos y Marí? Por supuesto. La idea es que las personas en ambientes ruidosos se comporten como una persona normal. Marí va a conseguir eso. Daos cuenta que además Marí puede ir combinado con direccionalidad total o direccional Crosslink 3 en Belton. Y al ir combinado tenemos los dos beneficios, el beneficio del sistema direccional más el beneficio de Marí. Nos preguntan también si los antiguos filtros Celustop son válidos. ¿Son válidos para el auricular? Sí, pero no para el micrófono porque el filtro del micrófono es más estrechito. Nos pregunta Ana, ¿qué tipo de molde se puede utilizar para que estéticamente no se vea porque sale mucho? Claro, los micromoldes son los mismos, se pueden utilizar blandos o duros. Es verdad que el auricular Marí, como lleva un micrófono incorporado, sale más porque es más largo. Llevamos 2 traductores en la misma cápsula. Entonces es menos estético. Tendríamos que penalizar un poco la estética con la idea de tener un sonido más natural. La estética siempre va a depender, claro, de cómo es la propia anatomía del conducto auditivo. Los micromoldes son los mismos, se pueden hacer blandos o duros. Nos pregunta Javier si no es más estético el auricular Marí. No es más estético porque, como digo, es más grande porque tiene dos traductores. En un futuro, pues iremos introduciendo posiblemente variaciones para hacerlo más estético posible, pero hoy es lo que tenemos y lógicamente es el auricular más grande que el L y que el M y que el H probablemente, que el H no, pero sí es más largo por llevar esos 2 traductores. Tendremos que tener en cuenta, lógicamente, también que en el conducto auditivo quepan. Si no cabe, obviamente, la persona no sería buena candidata para este auricular. Nos pregunta Emma si para poder escuchar un estetoscopio la direccionalidad debe estar en Marí o cuál es más recomendable. A ver, la direccionalidad es direccionalidad. Marí es otro concepto. Marí no es un sistema direccional. Marí simplemente es meto el sonido por el micrófono del propio auricular. Entonces, con un estetoclip lo vas a poder escuchar. Sí. Daos cuenta también que el procesador del audífono es quien va a decidir en función de cómo es el sonido ambiental, ponderar más la entrada al micrófono Marí o a los micrófonos de fuera, ¿no?
pero lo vais a escuchar con un estrecho-clip, por supuesto que sí. Pero el sistema direccional probablemente lo vais a escuchar con estrecho-clip, pues dependiendo de cómo es vuestra sala. Es independiente del propio micrófono de Marí. Nos pregunta Ricardo si los filtros del micrófono Marí se caen muy fácil. ¿Eso es normal? A ver, no deberían caerse muy fácil. No, no es normal. La sujeción del micrófono, del filtro del micrófono es exactamente igual que del filtro auricular. No debería de caerse fácil. Ricardo, en el último caso que tenemos adaptado ha sido un problema esto. Entiendo que el micrófono, pues a lo mejor estaba con un poquito de holgura el agujero, pero no tiene por qué caerse, no tiene sentido. Raquel nos pregunta, en cuanto a la edad del paciente, ¿mejor jóvenes o que haga poco tiempo que tenga la pérdida? Es indiferente la edad. Daos cuenta que lo que buscamos es que la persona tenga una audición lo más parecida a un normoyente, sea la edad que sea. Luego la edad, en este caso, no es significativa. Nos pregunta Teresa, que muchas gracias, pues muchas gracias a ti, Teresa. Javier quiere decir si solo es más estético el nuevo Marí que el anterior Marí. Ahora es más estrecho. No, no lo hemos cambiado. A ver, el auricular Marí sigue siendo el mismo, Javier. Lo que sí hemos cambiado ha sido el material plástico, porque donde se engancha el acoplador, en los primeros auriculares que sacamos se rompía fácilmente, sobre todo si se ponía un micromolde. Ahora el plástico es un poquito más resistente. Y lo que hemos cambiado también es la curvatura del tubo, para que quede más pegado a la cara. Pero lo que es la longitud y la anchura del propio auricular es exactamente igual. Nos pregunta Carlos Gil, en los casos de problemas con la localización espacial auditiva, por tal vez deterioros cognitivos, quizás no sería lo ideal utilizar Marí por lo que has comentado del no filtrado del sonido lateral y ello le resulta más incómodo. A ver, insisto, Marí no es un sistema direccional. Marí es coger el sonido por el conducto. De hecho, en el programa podéis utilizar Marí tanto con direccionalidad como tanto sin ella. Vais a ver en el programa 1, en el programa general o global, vais a ver el sistema direccional. En ReSound se llama direccionalidad total, en Belto se llama direccionalidad Crosslink 3. Si tenéis un auricular Marí, ese sistema direccional incorpora Marí en su filosofía direccional. Si no tuviera Marí y estamos utilizando otro auricular diferente, esos sistemas direccionales, como no tienen Marí, incorporan un algoritmo que simula el efecto Pina del pabellón auricular. Ahora bien, también tenéis una opción que solo pone Marí y eso es omnidireccional utilizando el micrófono Marí, pero sería omni, amplifico todo. Por tanto, Marí es una buena opción tanto si utilizo el sistema direccional para personas que no tienen ese problema cognitivo, como si no utilizo el sistema direccional y ponéis solo Marí. Si pongo solo Marí es omnidireccional, pero utilizando el pabellón auricular. Por lo tanto, es indiferente si tengo direccional o no. Marí lo que hace es que aprovecho el pabellón auricular igual que un normoyente. Yo creo que es útil independientemente si la persona es mayor o no, o tiene bien o mal las capacidades cognitivas. Carmen nos dice que en el software nos da la opción de poner direccional Marí u otra. Es lo que os decía, en el programa os da opción de poner omnidireccional. Eso es direccional desactivada utilizando los micrófonos del audífono, los traseros. Os da opción de poner direccionalidad Crosslink 3 en Belton o direccionalidad total. En ese caso, los audífonos están sincronizados buscando el sistema direccional más acorde a lo que la circunstancia ambiental ocupa. Si en ese sistema direccional lleva auriculares Marí, está utilizando también el pabellón auricular para ese efecto Pina. Y si no los llevara, los sistemas aplican un algoritmo. Para mí, esta opción es la mejor, direccionalidad total o Crosslink 3 en Belton. Es la mejor. Ahora bien, si como decía antes, no me acuerdo quién era, Carlos, las capacidades cognitivas de la persona están deterioradas y es preferible tener un sistema omnidireccional, prefiero tener un sistema omnidireccional Marí, que lo vais a ver en el sistema que pone Marí, donde solo pone Marí es omni, pero utilizando micrófonos del audífono y el micrófono Marí. Es decir, aprovechamos el pabellón auricular, le estamos dando localización sonora natural, siendo amplificación omni. Esa opción sería buena también para esos casos donde no es necesaria un sistema direccional porque la persona no se desenvuelve en ambientes muy ruidosos
o para personas donde las capacidades cognitivas indican que no es bueno un sistema direccional. Yo os prefiero direccional total o crosslink 3, porque aporta reducción de ruido. Pero si no, ponéis la opción Marie, que sería Omni, aprovechando el efecto pina natural del oído. Nos pregunta Alex, cuando ponemos el audífono en modo test para analizarlo, ¿podemos evaluar por separado los micrófonos del propio audífono y el micrófono Marie? No. No, porque no tenemos la capacidad hoy por hoy de seleccionar entrada por un micrófono y entrada por otro. Es el microchip el que da la prioridad de entrada por unos u otros en función de por dónde provienen los sonidos y qué tipo de sonidos hay. Por ejemplo, si el audífono detecta turbulencias en las membranas de los micrófonos traseros por efecto del viento, el propio microchip cierra los micrófonos traseros y deja abierto el Marie. Pero es el chip el que va ponderando, por tanto no vais a poder analizar en un modo test un micrófono y otro de forma separada. Nos pregunta Ana si la colocación correcta del auricular Marie con tulipa tiene que sobresalir mucho. ¿Penaliza el sonido si está muy hacia adentro? No. Hay que meter el auricular lo más que se pueda. Te das cuenta que en cuanto más dentro esté el auricular, más profundo está el micrófono y mejor va a recoger la resolución de señal del propio pabellón auricular. Entonces, cuanto más profundo, mejor. ¿De acuerdo? Hacéis la calibración del antifeedback y veis si cumplís el requisito número 3. Nos pregunta Raquel si hace tiempo que tiene la pérdida auditiva, ¿le costará más acostumbrarse al ruido ambiente? En principio sí, pero bueno, todo es acostumbrarse. Obviamente una persona que tiene pérdida ya mucho tiempo sin escuchar tendrá que pasar por un proceso de adaptación, tanto si lleva auricular Marie como si le ponemos un auricular diferente. Entonces yo prefiero que si se puede, si cumplimos los 3 requisitos, vaya con un auricular Marie, porque la recuperación va a ser más como un sonido natural. Porque todo lo demás que hagamos, que ha ido muy bien y también va a ir muy bien porque vamos a poner algoritmos que simulan el efecto Pina, pero todo lo que más hagamos con un auricular que no sea Marie, los micrófonos, perdón, van detrás de la oreja, no están en un sitio natural. Siempre han estado ahí toda la vida, pero no es natural. Entonces yo prefiero que utilice la resolución del efecto Pina, tanto si lleva mucho tiempo con pérdida auditiva como si no. El proceso de acostumbrarse a uno u a otro es el mismo. ¿De acuerdo? Me pregunta Daniel, ¿qué cascos de protección laboral se recomienda con el uso de los Marie? Joda, vaya pregunta, Daniel, no lo sé, no lo sé. Es cierto que, lógicamente, al tener un auricular con un micrófono incorporado, si ocluimos con unos cascos, el riesgo de acoplamiento es mucho, mucho, mucho mayor. Por ese caso, en las personas que van a utilizar estos cascos, probablemente un auricular Marie no sea la mejor opción. ¿De acuerdo? Ana nos dice que hay clientes que se le ponen muy adentro, pero no quieren que se le vea estéticamente. Bien, insisto, cuanto más profundo en el conducto se pueda poner el auricular, mejor. Y luego, si estéticamente pues es asequible para la persona, adelante. Si prefiere otra cosa, pues obviamente la estética también es algo que hay que tener en cuenta. Y si la persona estéticamente no le gusta el Marie, tenéis otras opciones, ¿de acuerdo? Penalizaríamos el no ser Marie, pero tendríais otras opciones. Nos pregunta Ricardo, ya vamos terminando. Al activar el micro Marie, ¿estarían trabajando los 3 micrófonos? Sí, perdona, sí, pero en forma omnidireccional. Y esto es una novedad. Estarían trabajando no solo los 3, los 6, porque teníamos una binaural, pero dando una amplificación omnidireccional. Fijaros que el audífono necesita también saber de dónde vienen los sonidos. Para aplicar direccionalidad, si lo hemos puesto o no, pero en el caso de que pongáis solo Marie, estamos utilizando el micrófono del Marie y los dos de fuera si son necesarios. Y es el microchip el que va a ponderar esa entrada. Pero en ningún caso, si ponéis Marie, estaréis dando un sistema direccional. Es decir, no estaríais amplificando más lo de delante que lo de detrás. No, estaríais amplificando todo por igual, pero el hecho de tener el Marie, estaríamos aprovechando el pabellón auricular, y el pabellón auricular es verdad que da una resolución diferente en función del ángulo del cual proviene el sonido. Eso es lo que se llama localización natural. Pero tendríamos los 3 activados. Última pregunta de Charo. Si lo cogemos con direccionalidad, no tiene sentido ser el auricular Marie.
Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque el modo direccional, por lo menos el modo direccional sincronizado, y aquí termino, lo que llamamos direccionalidad total o binaural en Resound, o direccional crosslink o crosslink 3 en Belton, lo que hacen los audífonos es que sincronizan los audífonos para ponerse o los dos en omni, o los dos en direccional focalizados al frente, o uno en omni y el otro en direccional, o viceversa. ¿Para qué? Para que los audífonos estén siempre buscando las conversaciones y los ruidos y encontrar el modo direccional óptimo en función de dónde vienen esas conversaciones y esos ruidos, para que la persona no se pierda nunca ninguna conversación, venga del ángulo que venga. Pero imaginaros que en un momento dado, o bien uno de los audífonos está en omni, o bien los dos están en omni, porque los audífonos han determinado que los dos están en omni. Si yo no tuviera auricular Marí, al estar los dos en omni, emplearíamos solo los micrófonos traseros del audífono, ¿de acuerdo? Y no estaríamos localizando ese sonido bien. ¿Por qué? Porque hemos perdido la localización natural de la oreja. Luego, en ese caso que el sistema de direccionalidad sincronizada ponga o bien uno o bien los dos audífonos en omni, merece la pena tener Marí porque en ese caso el Marí está aportando localización sonora propia del pabellón auricular. No sé si me sigues. Por lo tanto, sí merece la pena poner Marí, porque en el caso de no ponerlo, los audífonos tienen que aplicar en esas circunstancias donde o bien uno o bien los dos audífonos están en omni porque el sistema direccional sincronizado así lo ha predispuesto, tendríamos que aplicar un algoritmo que simule el efecto Pina para no perder localización. Fijaos que en GN buscamos mantener la localización natural, porque es la única manera para que el cerebro, de una forma consciente, decida a qué sonidos del ambiente presto más atención y a cuáles no. Si no aporto localización, oigo todo en mi cabeza y en ambientes ruidosos es un desastre. Por eso, si no tengo Marí, tengo que aplicar un algoritmo. Prefiero tener Marí para no tener que aplicar el algoritmo y utilizar el pabellón propio de la persona, que va a ser mucho más eficaz que un algoritmo que es promediado con orejas de diferentes formas, ¿no? Y insisto, y eso será en el modo direccional sincronizado, crosslink en Belton, binaural o total en Resound, donde en algún momento dado, porque eso no sabemos, es automático, alguno de los dos audífonos esté en omni. No sé si me he explicado, Charo. Luego sí, merece la pena poner siempre Marí si cumplimos los tres requisitos anteriores que hemos visto en este seminario. No sé si hay más preguntas, creo que no. Así, alguna más hay. Carlos, si a la hora de analizar el cumplimiento de los tres requisitos tuviéramos que medio sacrificar alguno de ellos para disfrutar de las bondades del sistema Marí, ¿cuál de las tres sacrificarías? Levemente en un principio. A ver, yo no sacrificaría el requisito de medir el antifeedback, es decir, que el antifeedback no entre mucho en la zona de ganancias objetivo. Eso no lo sacrificaría. ¿Qué sacrificaría? Pues probablemente sacrificaría el primero. Es decir, si la pérdida auditiva hemos dicho que tiene que entrar o bien en una de las zonas sombreadas, pero no cruzarlos, en algunas pérdidas que sí crucen, ahí podíamos probar. Porque yo sí que he visto que pérdidas que cruzan, pero cumplimos los requisitos de que no acople, porque el acoplador de silicona micromolde hace que no haya mucho acoplamiento, no cumpliendo el primer requisito también podéis llegar a adaptaciones muy satisfactorias. Sería probarlo. Ese primer requisito puede ser el que yo me saltaría en caso de necesidad. El Marí solo lo vais a tener en Resound One y Belton Imagine, ¿de acuerdo? No lo vamos a tener en generaciones de productos anteriores. Y sin más, deciros que este seminario se ha grabado y sí, lo vamos a dejar colgado en nuestras plataformas. Es muy probable que se suba a YouTube y lo subiremos a nuestras plataformas web, tanto a Resound Pro como en un futuro vamos a tener también una plataforma web Belton Pro específicamente diseñada para vosotros, donde no solo tendréis estos vídeos y demás seminarios de formación, sino todo el material de marketing, información de producto, tarifas y todo lo demás. Sin más, daros las gracias por haber participado en este seminario. Espero que os haya sido útil. Os animo a que utilicéis Marí y a cumplir estos requisitos que os he dicho. Veréis cómo los resultados van a ser muy chulos. Y bueno, pues esto abre un abanico a más adaptaciones en un futuro de este tipo.
Os deseo una buena jornada, que sigáis sanos, que sigáis bien y, por supuesto, que llegue un momento en que estos seminarios online lo podamos hacer físicamente y nos podamos ver las caras. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Hasta luego.